No has comido nada, Adela. Pero si es que no me entraba nada. No vas a aguantar con un estómago vacío. Bueno, pero luego como algo, no os preocupéis. Lo que me fastidia es que no me dejes acompañarte. Pero si es que todas tenéis cosas que hacer. Tú tienes que ir a la fábrica, Celia tiene las clases, Francisca... No, yo nada. Y quiero ir. Que te he dicho que no. ¿Y por qué no? Pues porque no quiero que os veáis implicadas en el proceso, por favor. Adela, puede que de puertas para afuera quieras tú cargar con toda la culpa. Pero la realidad es que todas somos cómplices. Y Celia tiene razón. No insistáis. Me pasaré a buscarte al salir de la fábrica. Pero si es que no sé cuánto tiempo voy a estar con el juez, cuánto tiempo va a tardar en tomarme declaración. Y no quiero que estés en la puerta esperando en la calle. Es que no quiero que os veáis implicadas en esto. Diana, que te conozco, prométeme que no vas a ir. Te lo prometo si tú me aseguras que vendrás a casa rápidamente a contarnos cómo ha ido todo. Pues claro que vendré a casa. Aunque salga mal, vendré a casa y os lo contaré. Todo va a ir bien. Estás en buenas manos. Seguro que Bernardo consigue convencer al juez en la vista preliminar y ni siquiera hay juicio. Seguro. Bueno, su estrategia es buena. Ahora solo falta que Cristóbal y yo resultemos convincentes. Y que el juez no sea muy severo, claro. Son ellos, sí. ¿Les sirvo un café, caballeros? No, muchas gracias. Buenos días, Adela. ¿Ha llegado el día? Buenos días, Bernardo. Cristóbal. ¿Cómo están? Bien. ¿Y usted cómo se encuentra? Perfectamente, muy tranquila y con mucha confianza. Doña Rosalía, ¿sería tan amable de prepararme una tila, por favor? Claro. Gracias. ¿Para qué os voy a engañar? Estoy hecho un flan. Lo siento, Cristóbal, pero no debemos demorarnos. No conviene hacer esperar al juez. Bueno, está bien. Doña Rosalía, déjelo. No nos da tiempo. Gracias. Cristóbal, nos daremos confianza el uno al otro. Nuestro pensamiento está con vosotros. Gracias. ¿Nos vamos? Sí, nos vamos. Señorita, he estado toda la noche rezándole a San Judas Tadeo, el patrón de los imposibles. Él nos ayudará, estoy segura. Toda ayuda es poca. Póngale una vela. Suerte. Les voy a servir esta limonada recién hecha, señorita. Y les he traído también algo para picar. No te molestes, Merceditas. Aurora, Hola. ¿Cómo estás? nerviosa. Hoy era la vista de adelante el juez, ¿verdad? Mi hermana está muy entera. Pero siempre ha sido así. No sé cómo se lo hace para ser siempre tan fuerte y tan serena. Aunque Cristóbal está muy nervioso y no me extraña. Sí, el pobre tropezó en las escaleras de la calle y casi las baja rodando. Merceditas, puedes retirarte. ¿Qué ha hecho exactamente Cristóbal para haberse envuelto en todo esto? Falsificó el certificado de función de mi padre. Caramba. Pues sí que se la ha jugado, sí. Le pueden inhabilitar de por vida. No me extraña que estuviera nervioso. Yo solo espero que termine ya esta pesadilla. Porque desde que murió mi padre no paran de pasar cosas y son todas malas. ¿Ah? ¿Todas malas? Bueno, no. No todas. Ah, ¿no? Cuéntame. ¿Te ha pasado algo bueno? No te voy a regalar el oído. Tú has sido para mí lo mejor que ha pasado este año. Después del nacimiento de mi sobrino, claro. No puedo competir con un recién nacido, lo admito. Y precisamente quería contarte, por fin vamos a celebrar el bautizo de Javier. ¿Pero no había sido ya? No, vamos a hacer un convite para celebrar que todo ha pasado y que está sano. ¿Y cuándo va a ser? Este fin de semana. Está bien, para este fin de semana yo creo que la vista de Adela habrá terminado y puedo ausentarme un par de días, porque solo van a ser un par de días, ¿no? No, Celia, creo que no me he explicado bien. No puedes venir conmigo. ¿No quieres que te acompañe? No, no es que no quiera, es que no me parece oportuno que vengas conmigo. Tendría que dar explicaciones. ¿Puedes decir que somos simplemente amigas? Mira, llevo mucho tiempo sin poner un pie en el pueblo y mi familia es... digamos que es muy tradicional y si me presentara con una mujer allí, empezarían a hablar... No. Aurora, no estás poniendo la venda antes que la herida. Solo estoy intentando ser prudente. ¿Prudente?
Aurora, en tu casa me recibirían como te reciben aquí en la mía. Nadie sospecharía nada. Además, tú eres la primera que dice que en la calle deberíamos comportarnos como dos amigas más. Sí, pero aquí es distinto. ¿Ves a lo que me refiero? Estás siendo muy exagerada. ¿Exagerada? No. No, conozco bien a mi familia. Celia, las cosas están bien como están. No puedes venir conmigo, lo siento. Y es mi última palabra. ¿Estás preocupada por Adela? Sí, también. ¿Ha pasado algo más? Cosas mías. ¿No me las quieres contar? Seguro que tienen que ver con Aurora. Qué lista eres. No te creas. La vi marcharse cuando yo llegaba a casa. La saludé, pero no me vio. Parecía enfadada. ¿Habéis discutido? Discutimos días sí, día no. Bueno, pero eso no es malo. ¿Tú crees? ¿Será Adela? Ojalá. ¿Residencia de la familia Silva, dígame? Sí. Bien, de acuerdo. Se lo diré. Claro. Buenas tardes. No era del juzgado. Era un alumno de don Luis que quiere cambiar su hora habitual de clase. Últimamente yo también le he recogido un par de mensajes. Parecemos sus secretarias. ¿Seguimos sin noticias de la señorita de la verdad? Esta espera es insufrible. Estoy por plantarme allí ahora mismo. No lo vamos a hacer porque le hemos prometido que no lo haríamos. ¿Pero por qué tarda tanto? Quizá el juicio se ha retrasado. O les ha tocado en suerte un juez concienzudo. Espero que todo vaya bien. Claro que sí. Confiemos en San Judas Tadeo. Confiemos en el buen oficio de Bernardo. Tenemos que estarle agradecidas. Se está empleando a fondo para salvar a Adela y a Cristóbal. No me gusta lamentar las decisiones tomadas, señoritas, pero me temo que haber ocultado la muerte de don Fernando nos está costando muy caro. Rosalía, lo hecho está. Y nunca sabremos qué habría pasado si desde un primer momento hubiéramos confesado la verdad. Te lo digo yo. Hubiéramos perdido la fábrica desde el primer minuto. Y a continuación, la casa. ¿Tú crees? A veces me pregunto qué pensaría padre si supiera todo esto. Que hemos ocultado su muerte, falsificado documentos. ¿Y a qué conclusión has llegado? Nos apoyaría. ¿Eso es lo que crees o lo que quieres creer? Él estaría orgulloso de ustedes, señoritas. Aunque hayan podido equivocarse, siempre han hecho lo correcto. Todas han hecho lo correcto. Bueno, todas, menos una. ¿No se sabe nada de Elisa? Ni una llamada para interesarse por su hermana Adela. Qué bien encontrarlas ahora. Es el momento perfecto para que tengamos una pequeña charla. ¿Una charla sobre qué? Sobre lo que hace falta en esta casa. Ah, ¿y qué hace falta, don Luis? Normas. Sí, no me miréis así. En esta casa faltan normas. Y usted bien lo sabe, doña Rosalía, así que por favor no se haga la sorprendida. Don Luis, me parece que está exagerando usted, ¿eh? Pero si se las ve y se las desea para que este castillo de naipes no se le desmorone a cada momento. ¿Desmoronarse? Celia, aquí reina el más absoluto caos. ¿Te parece normal que la policía registre la casa? ¿Que ha venido la policía? Ah, ¿es que nadie te lo ha contado? Parece que a la señorita Celia se le ocurrió esconder unos pasquines sufragistas dentro del piano. La policía estaba a las puertas de casa y el piano fue el único lugar donde pensé que nos registrarían. Bien hecho. Ah, o sea que te parece bien. Pues si los llegan a descubrir, se habrían llevado detenida a Celia, con lo que al apellido Silva se habría sumado un nuevo escándalo. Don Luis, si me permite decírselo, las señoritas Silva son buenas personas, unas jóvenes, bondadosas. Si yo no digo lo contrario, pero desde que aquí falta don Fernando se han relajado las costumbres y solo un hombre con autoridad puede volver a meterlas en vereda. ¿A qué viene esa risa tan impertinente, Diana, si puede saberse? Te lo diré de una manera muy sencilla.
Te estás equivocando. ¿Ve lo que le digo, doña Rosalía? Toda la buena educación que algún día recibieron se ha esfumado por completo, pero pueden volver a recuperarla si se imponen unas normas. ¿Qué normas? Pues en primer lugar, se acabó el andar entrando y saliendo de la casa sin avisar. A partir de ahora tendrán que decir en todo momento dónde se encuentran y con quién. Muy bien. ¿Y a quién se lo decimos? ¿Cómo que a quién se lo decís? A mí, evidentemente. En segundo lugar, queda terminantemente prohibido asistir a cualquier acto o reunión del movimiento sufragista y que conste, Celia, que esto lo hago por tu bien. Usted está de acuerdo conmigo, ¿verdad, doña Rosalía? En lo del movimiento sufragista, sí. Bien. 3. Yo me encargaré de administrar los gastos de la casa porque me imagino que aquí se gasta sin mesura. Ah, no, en eso no estoy de acuerdo. Y, perdón, por último, por el momento, 4. Respecto a las comidas. Es el punto de encuentro de la familia. Es vital que nos encontremos alrededor de la mesa, por lo menos para cenar. Y después, pues, charlemos tranquilamente sobre cómo nos ha ido el día a cada uno hasta que llegue el momento de irnos a la cama. Luis, ¿tú te crees que por el hecho de haberte casado con Francisca tienes derecho a meterte en la vida de todas? ¿Y tú has escuchado algo de lo que he dicho? Esta casa necesita un hombre que la gobierne. Nosotras ya tenemos nuestras propias normas. Ah, sí. ¿Y cuáles son esas, si puede saberse? El cariño y el respeto. Esas son nuestras normas. ¿Tú eres un recién llegado aquí? ¿Estás dispuesto a acatarlas?